cicatrices. Una cicatriz casi todos tienen, ¿no? Fíjense qué característica tiene una cicatriz generalmente. ¿Se ve? ¿Nos recuerda algo? ¿Cuenta una historia? ¿Cuánto duran generalmente? Toda la vida. Esto se trata de un experimento social. Agarraron a mujeres, creo que eran 6 puntualmente, y le dijeron que tenían que ir a una entrevista laboral para hacer un experimento social. Tenían que ir a tener una entrevista, ¿no? Pero las llevaron y las maquillaron frente a un espejo y le hicieron una terrible cicatriz, así como la que pusimos hoy en la foto. Entonces ellas tenían que ir a la entrevista y después dar la devolución de cuán discriminadas se habían sentido y todo eso. Entonces las empezaron a maquillar frente al espejo, le hicieron, bueno, todo. Y cuando las llevan, todo esto se hizo una por una, ¿no? Por supuesto. Cuando las llevan, ya la sacan del set de maquillaje, por así decirlo. Cuando la sacan, dice, faltó un detalle. Dice, parate que ahora sí se ve bien. Y lo que hicieron fue borrarle la cicatriz. Entonces ellas fueron convencidas, como se habían visto en el espejo, que tuvieron como una hora haciéndole una cicatriz, pero después, último momento, muy hábilmente, la maquilladora se las borró sin que ellas se dieran cuenta. Así que ellas fueron a la entrevista creyendo que tenía la cicatriz. Las 6 mujeres, cuando volvieron, reportaron maltrato, discriminación, comentarios directos hacia la cicatriz y hacia su persona, como que habían sentido todo eso. Fíjense la fuerza de la sugestión, podríamos decir, o de creer que uno tiene algo que en realidad no lo tiene. ¿Por qué va esto? Porque muchas veces, pensaba yo, vivimos igual espiritualmente. Creemos que tenemos una marca por algo que nos mandamos nosotros o por algo que nos hicieron y ya creemos que todos nos miran, que estoy condicionado y en realidad, si somos hijos de Dios, esa marca Cristo la borró, pero nosotros seguimos actuando de la misma manera. Hay una historia que en la que nos vamos a basar un poco. Yo les invito a que abran el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un pedacito de la historia, la mayoría la conocemos, pero la repasamos, la refrescamos. Vamos a leer del 11 al 24. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este muchacho le pidió a su padre que le dé la parte de la herencia que le correspondía. Fíjense que el padre estaba vivo, o sea, ya fue una ofensa, una deshonra del hijo pedirle al padre, es como que venga mi hijo y me diga, dividí los bienes que yo quiero ya mi herencia. Y yo decía, para, si no me he muerto todavía. Así con esa actitud fue. El padre le dio, dice que él en unos días demoró en juntarlo todo, calculo que en vender alguna que otra cosa, o vaya a saber cómo fue, y se fue, dice, a una provincia apartada, cosa que no tuviera contacto con el padre, ni con el hermano, ni con nadie. Y dice que empezó a malgastar. Me imagino que habrá tenido no pocos amigos, tenía plata de sobra. Dice que al poquito tiempo se quedó sin plata. Hubo gran hambre encima en la provincia, o sea, se juntó todo para mal. Y dice que fue a pedirle trabajo a un hombre y le dio para que cuide a los cerdos. Y cuando estaba cuidando a los cerdos, dice que deseaba comer la comida de los cerdos y nadie le daba, o sea, a ese punto.
Y ahí es cuando este hombre hace una gran reflexión. El 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, empleados, podríamos decir, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco, o sea, me estoy muriendo de hambre? Y ahí empieza a ensayar una disculpa, un versito, podríamos decir, que ya tiene que ver con su nueva condición según él. Él ya tenía una cicatriz. Entonces él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí se pone él un nuevo nombre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí él ya asume una identidad. Él salió como estas mujeres ya con una cicatriz en la cara. Él ya se estaba sintiendo, podríamos decir, discriminado, ya se estaba sintiendo comentarios acusadores. El hijo vuelve a casa con un verso preparado, pero el padre no lo deja ni terminar el verso. No iba ni por la mitad. El padre dice que viéndolo de lejos, o sea, antes de que él pronuncie alguna palabra, dice que fue movido a misericordia el padre, y corrió y lo abrazó sobre su cuello, dice, y le besó. Y pensaba yo que él creía que su error lo definía, por eso se había puesto un nuevo título. Él creía que su error lo definía, pero el padre no lo dejó ni terminar y lo besó. ¿Qué actitud? Yo digo, acá hay varios de los que estamos acá que tenemos hijos. La verdad, alguien que me diga sinceramente, si un hijo nuestro, vamos a lo físico, tuviese algún accidente y de golpe tuviera una cicatriz en la cara, una desfiguración o lo que fuera, ¿ustedes lo amarían menos? Diría que hasta el contrario. Tal vez al ver la discriminación de los compañeros y de uno, se volcaría tal vez a amarlo más de lo que lo amaban. Porque a veces nosotros pensamos que Dios, porque algo hicimos, porque algo nos hicieron, porque algo sentimos, puede amarnos menos, porque tenemos una cicatriz. Saben que el diablo se encarga constantemente de ponernos esos pensamientos en la mente. Saben que el diablo sabe nuestro nombre, sabe el tuyo, pero él nos llama por nuestro error. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error siempre. Pero Dios conoce tu error y te llama por tu nombre. Lo llamó hijo, lo vistió, le puso un anillo, lo besó, lo abrazó. Él tenía un discurso. ¿Escuchó el padre el discurso? Ni le importó. Él decía, mi hijo se había perdido y ahora lo tengo de vuelta. Ahora ha sido hallado. Segunda Corintios 12, vamos a leer del 7 al 9. Estas son palabras del apóstol Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo vamos a traducir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para que yo no me enaltezca, porque era un siervo de Dios que Dios lo estaba usando grandemente. Estamos estudiando nosotros el libro de los Hechos, y estamos viendo cómo el Señor lo usó, cómo el Señor cambió su vida, y dice, para que yo no me enaltezca sobremanera, me fue dado, dice, un aguijón, algo que era, dice, un enviado de Satanás que venía y me abofeteaba. Dice, y 3 veces le he pedido que me lo quite, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eran los pensamientos que le venían a su mente, que Satanás se encargaba de traerle a su mente, porque recordemos que él había consentido en la muerte de ¿quién? De Esteban, ¿se acuerdan? El capítulo final del 7 y principio del capítulo 8 del libro de los Hechos. Mientras apedreaban a Esteban, ahí estaba un joven, Saulo, consintiendo en la muerte de Esteban. Y después asolaba a la iglesia, iba así como estábamos reunidos nosotros, exactamente igual ahora, golpeaba la puerta un tal Saulo y los sacaba a los creyentes a la rastra y los torturaba y los encarcelaba. Y él ahora era el siervo de Dios. Pero Satanás se encargaba de enviarle un mensajero y de vez en cuando, tal vez en los momentos de soledad, bofetearlo y decirle, vos ahora te venía a ser el hijo de Dios cuando vos mataste a Esteban o consentiste en su muerte, cuando vos torturabas a los cristianos. Satanás se encarga de ponernos estos pensamientos y dice, él 3 veces se lo he pedido, que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como era el subtítulo, lo que Satanás usa para golpearte, Dios lo usa para mostrar su misericordia. Lo que Satanás estaba usando para pegarle, en este caso al apóstol Pablo, Dios lo da vuelta y en esa debilidad Dios le muestra que Él es poderoso. Le dice, mi gracia sobreabunda, bástate mi gracia. Un versículo más, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, recordemos que estamos hablando de todas cosas futuras, de la visión de Juan, ¿no? Una voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es el acusador? Dice que se ha tomado ese trabajo, que está de día y de noche acusándonos. Satanás. ¿Saben que mientras nosotros jugamos en este mundo a ser cristianos, Satanás no juega y se toma muy en serio su trabajo? Nosotros decimos, bueno, jugamos a ser cristianos. Y él se toma muy en serio su trabajo. Y él está al lado del Padre. ¿Viste lo que hizo el Darío? ¿Viste lo que hizo aquel? ¿Viste lo que va a hacer? ¿Viste los pensamientos que tuvo? ¿Viste lo que hizo? Es el gran acusador. Su trabajo es claro, es acusar, es señalar, es recordarte a vos día y noche lo que te hicieron, eso que te marcó, esa cicatriz que tenés para toda la vida, o lo que vos hiciste. Cicatriz que, como dijimos al principio, el Señor quizás ya te la sacó, pero andamos por la vida espiritualmente como que, me están mirando, seguro que cuando me ven piensan en tal cosa. Decíamos que Cristo es el único que cubre. Satanás expone el pecado, expone nuestras faltas, pero la sangre de Cristo, como recordábamos antes del mensaje, es la que nos cubre, es la que borra esa cicatriz. Dios conoce tu error y te llama por tu nombre cuando Satanás hace justamente todo lo contrario. Algunos pueden pensar, y podemos tener el pensamiento ese en nuestra mente, que por eso que nos pasó o por esa cicatriz que tenemos no valemos tanto como antes, que es el pensamiento que tuvo el hijo pródigo, este muchacho. Él se rebajó de ser hijo, o sea, dueño de todo, por su pensamiento y por su mal actuar se rebajó a la condición de ser un empleado. Imagínense el padre cómo podría llegar a tener a su hijo viviendo en la piecita del fondo, por así decirlo, ¿no? Muchas veces creemos que por eso que nos pasó perdimos valor. Así que yo, a modo de casi gracioso, le voy a contar algunas cosas que creemos que no tienen valor, pero si le damos una vuelta de rosca, sí. Ustedes sabían, por ejemplo, que la pileta del Titanic que se hundió hace más de 100 años todavía tiene agua. Cosas rotas que todavía funcionan, ¿sí o no? ¿Sabían que, por ejemplo, un reloj que se detiene marca la hora exacta 2 veces al día? Que un lápiz que lo podemos romper y quebrar en 10 pedazos aún sigue escribiendo. No, y cosas que funcionan aún mejor. Por ejemplo, una foto vieja, antigua, rasgada, desteñida, puede llevarnos a un recuerdo mejor aún que una foto intacta. Fíjense cómo cosas que se creía o se cree popularmente que no tienen valor, en realidad pueden tener aún más valor. Este hijo pródigo que volvió al padre creyendo que era un jornalero, el padre mató el becerro gordo, hizo fiesta y el hermano mayor fue uno de los reclamos que le hizo. Dice, yo siempre estoy con vos y nunca mataste al becerro gordo. Algo que estaba roto cuando está en los brazos del padre tiene aún mucho más valor, inclusive. Porque Dios nos devuelve a nosotros la identidad, nos devuelve la dignidad y nos da un propósito. Hay un versículo que es muy conocido que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Hoy, pensaba yo, es el gran momento para dejar de ser o dejar de jugar, como dijimos recién, a ser cristianos, de enterarnos, de mirarnos al espejo y darnos cuenta que ya no tenemos una cicatriz, que nuestra identidad es que somos hijos de Dios, de dejar de escuchar al gran acusador, que es aquel que nos mete esos malos pensamientos y rebaja nuestro valor, y empezar a escuchar a aquel que nos llama hijos.